Y el día de hoy vengo a hablarles acerca de este super libro que es El Metabolismo Ultra Poderoso. Y aquí van a aprender a restaurar su metabolismo, van a poder sacarle ese mayor provecho. Entonces es un libro súper genial, incluso es muy sustancioso, es muy jugosito. Entonces vamos a hablar de muchos detallitos y este video se va a hacer un poco más largo porque hay mucho paso a paso por hacer, por identificar, por autoevaluarnos, por reconocernos. Entonces espero que le saquen el tiempecito porque de verdad que es un libro supremamente interesante. Y este libro comienza con un capítulo súper importante que llama El poder está en el conocimiento. Y ahí él comienza con una definición de qué es el metabolismo. Y él lo llama ahí como que es la suma de acciones, de cambios, de procesos que se proporcionan y se producen en el cuerpo y que convierte los alimentos en nutrientes y esos nutrientes se convierten por ende en energía. Y que el metabolismo tiene unas características o síntomas. Entonces, que por ejemplo, cuando tenemos un metabolismo lento, uno de los síntomas es el estreñimiento, mala circulación, acumulación de tóxicos en el organismo, problemas en la tiroides, especialmente lo que es el hipotiroidismo. Y claro está, ya es muy sobreentendido y algunas personas ya lo conocen y es el sobrepeso. Y en el libro recomienda consumir carbohidratos que hoy en día están tan pero tan satanizados. Entonces recomienda que los consumamos pero que sean de un origen natural. Pero eso sí, consumirlos moderadamente. Y hay algunos carbohidratos en especial que nos pone el libro, son de los cuales pues debemos como tener cierta precaución, así sean naturales, como por ejemplo el banano, como por ejemplo la remolacha, la zanahoria, las papas, el tomate, el maíz, el mango y la piña. Las que él determina que son totalmente aceptables son las manzanas y las fresas. Esto no lo menciona en el libro, pero ya sabemos pues que deben ser unas fresas orgánicas, unas fresas de buena calidad. Y lo pone como una alerta máxima lo que es el arroz, el maíz y el trigo. ¿Por qué? No por ellos como tal, o sea, no por el producto como tal, sino que hoy en día se utilizan y son completamente ultra procesados, en el cual los refinan, en el cual quedan unas partículas muy pequeñitas, el cuerpo las absorbe muy fácil, entonces eleva muy rápido esos picos de glucosa. Entonces, esa es la razón de por cual él los pone como en una alerta y que hay que tener mayor atención en ellos. Y como por ejemplo el arroz, el trigo, el maíz, no se elevan tanto esos picos y esos niveles de glucosa, por ende hay que liberar insulina y cuando hay exceso de insulina en el organismo interfiere como con el buen desarrollo hormonal en el cuerpo. Entonces, como por ejemplo, ahí es donde comienzan a aparecer los problemas en la tiroides. También habla que debemos contemplar dentro de un metabolismo sano y poderoso lo que es la parte hormonal y lo que es la parte del sistema nervioso, porque él pone ahí en el libro un ejemplo de que cuando una persona pasa por una pérdida muy grande, por un duelo, un luto, ustedes ven que esas personas, como se someten a esos niveles de estrés, de tristeza, de depresión en el cuerpo, tienden a tener un aspecto envejecido. Entonces uno dice, ay, esa señora cómo se volvió después de que se murió fulanito, X o Y, eso no lo estoy sacando yo, esto lo extraigo del libro. Y él explica que es porque el cortisol se eleva, ¿cierto? Y se supone que fisiológicamente este se debe elevar en las mañanas, pues hay un rango normal, pero aparte de eso, él se activa y se dispara cuando hay momentos de estrés en los cuales hay que huir, hay que correr, hay que luchar para, por ejemplo, poder sobrevivir. Entonces, esas señales hacen que se dispare ese cortisol, que se eleve un montón, entonces comienza a segregar glucosa al organismo, porque claro, tenemos que salir corriendo y tenemos que salir volados de acá. Entonces, en vista de que eso no se utilizó y quedó ahí, el cuerpo tiene que buscar en dónde lo va guardando. Entonces, con la ayuda de la insulina, lo que hace es llevarlo a las células para que se almacene. ¿Y cómo se almacena? Se almacena en forma de grasa. Él habla también en el libro que debemos tener especial atención en unas sustancias que son enemigas o que afectan mucho el metabolismo. Hay unos grupos que ya son muy mencionados, muy conocidos en el medio, pero de igual forma vuelvo y los menciono acá. Entonces, ¿cuáles son esas sustancias enemigas con el metabolismo? Son los aceites poliinsaturados, que cuáles son, por ejemplo, el de girasol, el de soya, el de canola,
el de maíz. Y él en el libro literal, porque él habla en unas palabras muy coloquiales en las cuales todos podamos comprender, y él lo llama como que se oxida, se pudren y ellos afectan lo que es la tiroides. También habla de las margarinas, que también las alteran hidrogenándolas para que pasen de ese estado líquido a un estado sólido, elevando así en el cuerpo el colesterol y generando muchas enfermedades cardiovasculares. También señala que otro enemigo mortal es el jarabe de maíz, porque este jarabe de maíz es pura fructosa, o sea que en el libro lo pone así coloquialmente, es más peligroso y es mucho más dañino que el azúcar. Y la utilidad que el hígado le da a esta fructosa es convertirla en ácido úrico. Entonces ahí es cuando aparecen patologías como las artritis, gota, triglicéridos altos, daño en las arterias, en los riñones y también la famosa y conocidísima resistencia a la insulina. Otros enemigos del metabolismo, este libro ya tiene ciertos años y apenas este año la OMS concibió como los edulcorantes como la causa de muchas patologías o de mucha sintomatología. Él en su momento ya lo había estudiado, ya había visto pues estudios, lo había comprobado y aquí nos puso una lista de esos edulcorantes que pueden generar y ocasionar en nuestro organismo. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser generar convulsiones, migrañas, cefaleas, o sea, dolores de cabeza, mareo, adormecimiento en las extremidades, miembros superiores, miembros inferiores, aumento de peso, sarpullido, fatigas, taquicardias, depresión, pérdida de la audición, pérdida de la visión, vértigo, ansiedad y pérdida de la memoria. Entonces, abstengámonos de consumir los edulcorantes y miren toda la sintomatología y todas las patologías que pueden generar en nuestro organismo. Y otra sustancia dañina que él menciona en el libro es la soya. Incluso él dice que la soya antes no era comestible, no se podía consumir, que los chinos tuvieron como que fermentarla para poder que los humanos pudiéramos consumirla. Y lo que él dice es que esto bloquea la absorción de el calcio, el magnesio, el cobre, el zinc, la función tiroidea y hay otros adicionales como lo es el flúor, que especialmente afecta la tiroides, el acetaminofén porque se ha visto relacionado con el cáncer de seno y también los antidepresivos. Dentro de los procesos de alimentación normalmente lo que buscan las personas es perder peso. Él ahí en su libro dice que no se basen en eso, que eso no es lo más importante, que lo más importante es la disminución de medidas, especialmente la disminución de la circunferencia del abdomen y que tengan esto como base, que al perder medidas y al realizar ejercicio estamos ganando masa muscular, entonces por eso no estamos perdiendo peso, sino que estamos creando y estamos ganando masa muscular y que normalmente las personas que pierden peso muy rápido son personas que quedan con la piel flácida y colgando. Entonces, para evitar esto, basémonos siempre en perder medidas, más que en perder peso. También habla acerca de la importancia del consumo de agua. Y él desarrolló, o él tiene pues una formulita dentro del libro que nos puede servir mucho. Entonces cojan su hojita, lápiz, papel y vamos a hacer el ejercicio de cuánta agua debes consumir en el día. Él dice agua, o sea, solo agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene oxígeno y ese oxígeno aporta mayor energía o mayor productividad en cuanto a la formación del ATP. Entonces por eso él dice no, que la sopita, que el juguito, que el batido, no, que eso no lo contemos ahí, solo contemos el agua que debemos consumir diariamente. Entonces, como es una formulita súper sencilla para las personas que estamos en Centroamérica, Suramérica, que mayormente manejamos las medidas en kilos, entonces lo que van a hacer es cogen el peso total y lo van a dividir en 7. Ese resultado que les da, ese valor que les da, corresponde a la cantidad de vasos de agua que se deben tomar en un día y cada vaso de más o menos 250 mililitros. Si estás fuera de Colombia y el peso lo manejan en libras, vas a hacer la misma fórmula, solo que lo divides entre 16. Y dentro del libro él habla de
el no tener suficiente agua en el cuerpo obviamente trae muchas alteraciones, pero una de las que me pareció a mí muy importantes o muy curiosas es a nivel de la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, él lo menciona como que la sangre se vuelve mucho más espesa, entonces no puede llegar bien a los capilares, que son esos vasos sanguíneos distales y pequeñitos, y les puede generar a los hombres problemas de erección. Mientras que en las mujeres la sexualidad se ve afectada por problemas de resequedad, o sea, de falta de lubricación. Bueno, pues entonces ahora sí nos vamos a lo curioso y por lo que lo conocen mucho a él, que es por su famosa dieta 3x1. Él divide los alimentos en un grupo que son los que adelgazan, entonces lo señala con una letra A, y la otra es que otros alimentos que engordan, y su sigla, pues como para hacerse entender, la pone como la letra E. ¿Y por qué los cataloga así? Porque los que adelgazan son los que liberan en el cuerpo al comerlos un pequeño pico de glucosa, mientras que los que engordan es porque nos disparan, nos hacen unos picos muy grandes de glucosa y por ende de insulina. Y este sí se los voy a leer textualmente porque es una lista bastante grande, entonces voy a mencionárselos rápidamente cuáles son los alimentos tipo E, o sea, los alimentos que engordan, los. Entonces ahí es donde uno se asusta, no dice, no, pues todo, entonces ¿qué voy a comer? Nada. Pero no, aquí les voy a leer la lista de los alimentos que adelgazan. Entonces, ¿cuáles son? Para saber qué alimentos nos favorecen, él dice que debemos identificar cuál sistema nervioso tenemos. Él, en sus palabras coloquiales, llama a uno como pasivo y al otro como excitado. Entonces, si tienes un sistema nervioso pasivo, o sea, es el que predomina en ti, debes tener en cuenta que debes consumir los siguientes alimentos: la carne roja, las grasas, el queso, los huevos de cualquier forma, fritos, cocidos, revueltos, en tortilla. Mientras que si tienes un sistema nervioso excitado, puedes comer muchos vegetales, proteínas en una forma moderada, especialmente blancas, huevos en omelette, revueltos, no fritos, y controlar el consumo de sal. Vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces, la porción del plato que les llama 3x1 es un cuarto del plato va a estar conformado por alimentos que engordan. El resto van a ser alimentos tipo A. Y hablando de las soluciones, por ejemplo, para los niños que tienen déficit de atención, que son hiperactivos, él dice que antes de medicarlos prueben con esta serie de consejos que él nos da. Entonces es una alimentación que les aporte bastantes vegetales, que tengan conexión a la tierra, que practiquen entrenamientos de técnicas de respiración, como por ejemplo las técnicas de hipopresivos, en la cual controlamos y mantenemos tiempos respiratorios. También el consumo de magnesio, potasio. ¿Listo? Entonces, o igual, de igual forma, consulten con su médico, pero pueden iniciar con estos cambios que la gran mayoría son muy sencillos, y ahí prueban si sí se ajusta o no y cómo se da el comportamiento de tu hijo. Y antes de comenzar con la dieta 3x1, él propone realizar un detox de carbohidratos, como un reseteo, como una limpieza en tu organismo. Entonces, ¿en qué consiste? Solo son 3 días. El primer día van a comer sus alimentos normal, como vienen haciéndolo habitualmente. Simplemente van a disminuir un poco la cantidad del carbohidrato que estén enseñados a consumir. Y aparte de eso, van a aumentar el consumo de agua mínimo, la cantidad de vasos que hicimos ahorita, la fórmula. Y los otros 2 días casi que va a ser una alimentación carnívora, en la cual no van a comer ni un carbohidrato, pero sí van a añadir lo que son carnes, cualquiera, roja, blanca, pollo, lo que sea. Van a añadir ghee, o sea, la mantequilla de vaca, y el huevo. Nunca y en ningún momento van a pasar hambre. Si les da hambre van a comer, pero dentro de estos alimentos sí es muy probable que comiencen a presentar síntomas parecidos a los síndromes de abstinencia. Entonces les puede dar mareo, les puede dar dolor de cabeza, les puede dar mal genio, les puede dar estreñimiento, les puede dar debilidad, les puede dar temblor. Entonces estos síntomas son esperados para que no se preocupen. Sí o sí, también dice él, es súper necesario, eso ya lo sabemos mucho, debemos dormir
más o menos 7 horas diarias. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce la reparación celular del cuerpo, ya que es muy importante respetar los ciclos circadianos, porque es tan importante la luz como la oscuridad, y que las hormonas estén controladas, que en la mañana se libere el cortisol y que en la noche se libere la melatonina para mantener ese balance hormonal de sueño y de vigilia. También nos dice que la mejor hora para dormir es entre las 9 de la noche y las 11 de la noche. Hoy en día, con tanta tecnología, el celular, las maratones de Netflix, todo este tipo de cosas, nos estamos acostando muy tarde. Entonces procuremos que sea entre 9 de la noche y 11 de la noche. Y por acá voy a dejarte una lista de preguntas en la cual tú tienes que identificar, o debes pues identificar, cuál sistema nervioso predomina en ti, si el pasivo o el excitado, para que te alimentes de acuerdo a los tips que te di anteriormente sacados del libro. ¿Listo? Entonces acá les voy a dejar la listica, el recuadro. Si solo a una pregunta contestan que sí o que no saben, ya tienen un sistema nervioso excitado, y por ende van a tomar las precauciones y las recomendaciones que él nos da en este libro. Entonces, ¿cómo vas a tranquilizar tu sistema nervioso? Él recomienda el jugo de vegetales. Trata de que esos juguitos de vegetales sean de vegetales pues orgánicos, que no estén muy contaminados, que no tengan pues mucho químico, porque eso también afecta nuestra microbiota. Realiza el grounding, lo que es la conexión a la tierra. Medita. Consume magnesio, potasio, obviamente consulta con tu médico. También habla dentro del libro de que el movimiento es vida. Todos sabemos que el ejercicio es supremamente saludable, pero él dice que si no realizamos bien la parte de la alimentación, que es lo fundamental, lo otro puede que no tenga como tantos beneficios o tantos efectos en el organismo. Entonces, primero es aprender a alimentarnos y luego complementar con la actividad física, porque obviamente pues trae muchos beneficios. Y dentro de este apartado del ejercicio, él recomienda mucho realizar 15 minuticos de trampolín, saltar, saltar, saltar. Ya pues yo, desde mi punto de vista, a nivel de hipopresivo, low pressure fitness, hay que mirar cómo se encuentra tu suelo pélvico, pero acá estamos hablando es de este libro. Entonces él recomienda esos 15 minutos de saltar en ese trampolín. Y también habla acerca del balance hormonal. ¿Por qué? Porque a los hombres, normalmente para los hombres es mucho más fácil el perder peso, mientras que a las mujeres se nos dificulta. Entonces es más que todo por la parte hormonal, a nivel de testosterona y a nivel de los estrógenos. Normalmente los hombres tienen más músculo, mayor energía y por ende mayor quema de grasa. Y las mujeres disminuimos peso más lento, ya lo mencioné, por los estrógenos, pero también por el estrés emocional, por el cortisol. Entonces este cortisol hace que acumulemos más grasa. Incluso hay unas zonas específicas en las que las mujeres acumulamos más grasa, y especialmente es en el abdomen y en las caderas o en las piernas. Cuando se determina que hay una predominancia de estrógenos en la mujer, y es cuando la mujer presenta estos síntomas. Entonces, acumulación de grasa en las caderas y en el abdomen, candidiasis recurrente, fibromialgia, lentitud para adelgazar, dificultad para concebir, o sea, para quedar en embarazo, falta de energía, cansancio, cáncer de seno, cáncer de útero, pólipos vaginales, abortos naturales, menstruaciones o periodos menstruales muy dolorosos, calambres, osteoporosis, vello facial, sensibilidad en los senos, un sueño muy ligero, dificultad para dormir. Para esto él propone que cómo se logra ese balance es aportando más progesterona. Ellos incluso pues tienen unos medicamentos formulados por el centro de ellos. Él también habla acerca del ayuno intermitente y del beneficio que tiene sobre las personas que tienen resistencia a la insulina. El ayuno intermitente, saben que es un periodo de tiempo en el cual se deja de comer y otro periodo de tiempo en el cual se alimenta, ¿cierto? Entonces normalmente se clasifica es por horas y por ayunos de 12, 14, 16, 18, ya hay unos pues mucho más prolongados, 24 horas y hasta más. En cuanto a la resistencia a la insulina, lo destaca porque ayuda como a resetear el organismo y a reactivar las células, y especialmente que se reactiven esos receptores de insulina. Para iniciar con el ayuno intermitente, él da ciertas recomendaciones y que debemos preparar el cuerpo. Entonces, debes tener los niveles suficientes de potasio, magnesio,
porque esto ayuda a preparar al cuerpo, especialmente al hígado, mantenerse muy bien hidratado e ir aumentando paso a paso esas horas del ayuno. También habla de que el centro del control de metabolismo se encuentra en tu tiroides. Entonces, aparte de los exámenes de laboratorio que pueden que te salgan buenos, pueden que te salgan alterados. Yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo y nos enseña una forma de identificar si tu tiroides está funcionando de una forma correcta o de una forma deficiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma supremamente sencilla para identificar si tu tiroides funciona bien o está deficiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las 3 comidas del día: desayuno, almuerzo, cena. Una hora después te vas a tomar la temperatura y vas a registrarlo, vas a hacer una bitácora durante esos 3 días. Si tu temperatura da de 36.5 hacia abajo, significa que tu tiroides está funcionando deficientemente. Entonces, lo que haces es sumarlo de todos los días, lo promedias y ahí te arroja ese resultado. Preferiblemente recomienda hacerlo con termómetro de cristal, estos de mercurio, no los digitales. Y que si son digitales, que por favor ojalá sean de los que se demoren tomando la temperatura, que no sean los que lo colocas y ahí mismo sale el resultado. Normalmente él dice que tienden a fallar mucho, entonces es mejor volver al de mercurio. Y si es el termómetro de mercurio, recuerda dejarlo debajo de la lengua de 3 a 4 minutos. ¿Listo? También, aparte de esto, hay que tener muy presente que el estado de ánimo también afecta el funcionamiento de la tiroides. Entonces, una persona que esté triste, que esté pasando por periodos o episodios de estrés, se va a ver reflejado en su tiroides. Y también la glucosa es súper fundamental a nivel de metabolismo, entonces también da unas indicaciones y que tienes un glucómetro. Igual hoy en día son súper económicos los glucómetros, lo más costosito son las tirillas, entonces compren el más económico, que durante un mes te vas a tomar la glicemia en sangre prepandrial y postpandrial. ¿Qué cómo es eso? Entonces te tomas la glucosa, te das el pinchacito, el resultado que te dé, supongamos que dio 90, almuerzas, desayunas, cenas, haces pues tu ingesta y 2 horas después vuelves a tomarte la misma glucosa con el glucómetro, obviamente con otra tirillita, y máximo debe haber subido 30 miligramos sobre decilitro sobre el valor inicial. Entonces, por ejemplo, si prepandrial te dio en 90, 2 horas después como máximo debe estar en 120. Y hacemos todo esto durante un mes. Y él recomienda que si ese valor se elevó por 30 unidades más, no volvamos a comer hasta que esos niveles nuevamente estén estables. Y al final, él habla de su programa que se llama Un Programa Personal para el Organismo Poderoso, que para eso tiene varios centros a nivel mundial. Entonces, hasta acá les comparto este resumen de este libro. Espero que les haya gustado, que hayan podido identificar qué tipo de sistema nervioso tienen, de cuáles consejos son los que les sirven más a tu cuerpo, de cuáles son los alimentos tipo A, cuáles son los alimentos tipo E, de cómo vas a conformar tu plato con base a la dieta que nos proporciona 3x1 en cuanto a cuánta cantidad de agua debes ingerir durante el día, en cuanto al ayuno intermitente, en cuanto al ejercicio, que son herramientas y estrategias que nos ayudan a equilibrar y a volver nuestro metabolismo ultra poderoso. Entonces, como pueden ver, de este libro ya pueden sacar muchas conclusiones para que las puedan aplicar a su vida diaria. Si cualquier duda, cualquier preguntita, me la dejan en comentarios, que yo con mucho gusto le respondo con base al libro, ya que es un libro bastante grandecito, como les digo, es jugosito, entonces podemos encontrar allí muchos tipsitos. Entonces nos vemos en un siguiente libro, espero que les haya gustado, un abrazo y ya me voy porque va a llover.